Noticias y análisis en la Plaza Pública Noticias en esta mañana en la que a partir de las 11 el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, va a dar inicio al debate del Estado de la región con su intervención en la Asamblea Regional. El viernes será el turno para las correspondientes intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios. Vamos a analizar este momento preliminar a este debate del Estado de la región. También vamos a hablar de la situación de la política nacional. Lo hacemos con dos periodistas de prestigio aquí en la región, como son Gregorio Mármol. Gregorio, buenos días. Buenos días. La Verdad y en La Opinión sigue escribiendo Ángel Montiel. Ángel, buenos días. Buenos días, Eduardo. Bueno, ¿por dónde empezamos? Por donde queráis. Empezamos por la crónica nacional, echamos un vistazo al debate del Estado de la región. Lo de ayer, ¿cómo lo visteis? Lo de Pedro Sánchez y Feijóo. Vamos a comenzar por este asunto, por hilar un poco con lo que veníamos comentando como correa de transmisión de la tertulia, ¿no? Venga. Pues que la cosa está un poco malita, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Digamos que el presidente se ha quedado un poco catatónico, repite un discurso que podía haberlo hecho hace un año o hace dos, cuando empezaron a surgir los casos de corrupción que lo rodean, y me temo que va a seguir manteniendo esa posición pues en adelante, sorteando las dificultades como pueda. Hay un enquistamiento en el que yo creo que ya los usos democráticos empiezan a resquebrajarse, porque evidentemente tiene toda la legitimidad por la mayoría parlamentaria, pero es verdad que cuando apela a que no debe haber elecciones porque podría cambiar esa mayoría, pues está reconociendo que la sociedad española no le acompaña en este momento. Por lo tanto, lo más sano serían unas elecciones, pero eso es como pedir peras al olmo. De momento hay que esperar, Ángel. Sí, porque no tiene pinta de que tenga intención de convocar elecciones. Está con ventilación asistida, resistiendo todo lo que pueda hasta la inevitable convocatoria de elecciones generales en 2027. Pero efectivamente, él tiene miedo a que pueda haber un cambio de gobierno que parece que sea, vamos, lo más probable que pueda ocurrir, ¿no? Pero es que son los españoles los que tienen que decidir, los que tenemos que decidir, ¿no? Al final, lo mejor que puede hacer cuando este gobierno ya no va ni para adelante ni para atrás, cuando los propios socios, los que lo mantienen ahí, le hacen unas advertencias tan duras como las que, por ejemplo, le hicieron ayer los independentistas vascos y catalanes, pues lo mejor que puedes hacer es convocar elecciones y que decida el pueblo, porque, como decía Ángel, efectivamente aquí los usos democráticos empiezan a preocupar. Empezamos a tener una situación bastante preocupante. ¿Pensáis que estratégicamente adelantará elecciones a las elecciones municipales y autonómicas, aunque las hagan el 27? Por estrategia electoral. Bueno, ese es un debate que hay ahí. Parece que hay un trasfondo entre los dirigentes locales y autonómicos del PSOE que les beneficiaría más si se adelantaran las elecciones generales, si ellos llevarían un arrastre o sufrirían un arrastre, si sería mejor pues convocar primero en los ayuntamientos y comunidades. Ese debate parece que es lo único que conmueve la estructura del PSOE. Es decir, aquí no se mueve nadie, salvo los 3 o 4 ya señalados. Pueden venir los casos de corrupción que vengan, las condenas judiciales que vengan, que parece que la estructura del partido, hecha a imagen y semejanza, evidentemente, de Pedro Sánchez, pues permanece también impertérrita. Pero esta cuestión de qué es lo que va a pasar con nosotros, si la política de Sánchez nos va a llevar a todos hacia adelante, si tenemos más interés en que nos signifiquemos sin que aparezca Sánchez por en medio creando un termómetro de estado de opinión, pues es lo que está conmoviendo al PSOE. Él sabrá, pero yo creo que a Sánchez le importa a él mismo y no está pendiente de esos pequeños detalles. No piensa en eso. Yo creo que no. Y luego es imprevisible. Yo creo que tampoco nosotros este asunto que tú planteas, Joaquín, es algo que, bueno, a los periodistas nos gusta mucho hablar de ello, ¿no? Hacer especulaciones, calcular probabilidades, pero si hay algo incuestionable es que Pedro Sánchez es un animal político, es un superviviente, y yo creo que esto va a ir por el pálpito que tenga él. Solamente convocará cuando él crea que va a salir mejor parado, si es que puede salir. Pero cuando él tenga esa convicción, yo creo que no le va a importar los mensajes que le mande Paje de Castilla-La Mancha, ni lo que digan el resto de federaciones socialistas, ni nada.
¿Qué esperáis esta mañana de Fernando López Miras? Pues debate del Estado de la región. No sé, es una pregunta un poco trascendental, habría que ponerse así un poco solemne para ver qué esperamos del presidente. Yo no espero nada que no sepamos ya, porque este debate, el debate del Estado de la región, a fin de cuentas lo que hace es que reúne de una manera general debates que ya se han producido en la Asamblea. Y sabemos y conocemos las posiciones de cada uno de los grupos y del propio Fernando López Miras. Esto es una especie de teatrillo, que está bien y como uso democrático es necesario, pero del que nos conocemos ya el guión, porque ya sabemos las preguntas, las respuestas, las posiciones. Solo puede ocurrir que haya un poquito de espectáculo, que es lo que ahora se lleva en política, porque parece que los discursos a palo seco no llegan muy lejos. Tal y como está el ambiente, pues puede ocurrir que efectivamente haya algunos rifirrafes. Hay un asunto intermedio, aquí, digamos, novedoso, en cierta manera, que es el de las prótesis, que aunque el asunto del debate sea pues un poco el resumen del año, de cómo va la región, las iniciativas del gobierno, los fallos y pues evidentemente la oposición con toda legitimidad pondrá sobre la mesa y tratará de monopolizar ese flanco débil que tiene el gobierno. Con lo cual mañana en las intervenciones de los grupos parlamentarios podemos asistir más que a un debate del Estado de la región, quizás a un debate monográfico sobre la polémica de las prótesis, o al menos es el interés que llevará algunos grupos de la oposición. Efectivamente, ¿no? Cabe esa posibilidad. Yo creo que, efectivamente, yo no espero mucho de este debate, pero es que no se puede esperar nunca de este tipo de debates que forman parte de los usos y costumbres de la política. Es decir, está marcado dentro de la agenda parlamentaria, pues hoy el presidente va a pintar una región que avanza a pesar de los inconvenientes, el tema de la infrafinanciación, los palos en las ruedas de los regantes que ponen en peligro nuestro sector productivo, el campo, y luego poco más porque eso lo pondrá en contexto con la situación nacional. Todo esto diciendo que bueno, que Sánchez pues ya estamos viendo cómo está y que nosotros aquí seguimos y avanzamos y ponemos en marcha determinadas medidas, venderá pues, determinadas cuestiones, como por ejemplo el nuevo decreto que están preparando, que ayer anunciaron en el Consejo de Gobierno, pero bueno, que todavía le queda tramitación, el reglamento de convivencia en las aulas, para castigar a los alumnos agresores y que se porten mal. Es decir, cuestiones de este tipo, pintando una región que avanza a pesar de los inconvenientes que siempre vienen de donde vienen. En este caso vienen de Madrid, ¿no? Y mañana, efectivamente, en el turno de la oposición, pues tampoco se va a esperar mucho más de ellos, salvo sacar a relucir los temas que están ahora mismo de actualidad. Y entre ellos ahora mismo la cuestión estrella es el escándalo de las prótesis, donde intentarán, me imagino, que desgastar, si pueden, a un gobierno regional que pasará página rápidamente y enseguida nos meteremos a otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la ley de presupuestos, que ya están anunciando que sí, que va a dar tiempo a aprobarla, con lo cual quiere decir que hay por ahí ya un acuerdo inminente, un preacuerdo con Vox para sacar esto adelante. Habéis dejado sobre la mesa 3 o 4 asuntos sobre los que, si os parece, podemos profundizar. Uno es precisamente ese bloqueo parlamentario que se mantiene desde hace meses en la Asamblea Regional respecto a 3 ejes fundamentales de la acción de gobierno de López Miras. Uno es el tema, precisamente lo que comentaba Gregorio, de los presupuestos. Se habrá o no habrá presupuestos de la comunidad este año. Sigue atascada la ley de vivienda asequible, que son todos los proyectos estrella del Ejecutivo Regional, y sigue pendiente con, la reivindicación permanente de las organizaciones agrarias, la modificación de la ley del Mar Menor. Y eso está ahí bloqueado, y pues eso lo avanzamos. Eso está así desde el principio de la legislatura, claro, porque eran los temas que Vox inicialmente había puesto como líneas necesarias para apoyarlo en la investidura, prácticamente. La ley de vivienda vino después, pero la ley del Mar Menor y apoyarlo en los distintos presupuestos. Y no se sabe muy bien por qué Vox está en esta situación. Está en una especie de compás de espera que ni amaga ni deja de amagar. Y además, pues yo creo que puede haber habido contactos para los presupuestos, pero no son visibles, no se han escenificado. Parece como si tuvieran algún tipo de conflicto.
es que Vox y el PP Vox funciona por el aparato nacional. Y bueno, hemos visto que a lo largo de los últimos meses, tal vez por la incidencia de las elecciones autonómicas que se han sucedido, pues la relación entre estos partidos ha ido variando, ¿no? Entonces, hasta hace un tiempo parecía que había una agresividad entre ellos que no podía ser movida, y de pronto, pues ahora parece que están entrando un poco en diálogo con la perspectiva del gobierno nacional, de si se adelantan las elecciones, y de dar una sensación de poco roce interno. El otro día decía la portavoz nacional del Partido Popular que ya el electorado había asimilado pues que pactar con Vox no es ninguna cosa del otro mundo, y por lo tanto esa actitud puede volver a Murcia y tratar de que algo que no nos explicamos por qué no avanzan cosas que teóricamente ya tenían pactadas, pues no está ahí encallada. De alguna manera no sé la ley de vivienda, porque eso son palabras mayores, pero desde luego los presupuestos saldrán. Siguiendo un poco, además, la tendencia última, como comenta Ángel, ¿no, Gregorio?, de ese entendimiento del PP y de Vox en el ámbito nacional de aquella manera, pero bueno, pero que sí que se ha materializado en acuerdos de gobierno autonómicos en Extremadura, en Aragón, en Andalucía, seguro que sí. Entonces, bueno, la lógica sea que si Madrid, que es quien sigue marcando la política autonómica, no solamente en esta región, sino en el resto, pues ya no tiene otro argumento de decir, bueno, si nos hemos entendido en Aragón, Extremadura, y lo vamos a hacer en Andalucía, ¿por qué no en Murcia con los presupuestos? Una vez concluido ese ciclo electoral, parece que Murcia no va a ser precisamente el lugar radical. Lo que pasa es que lo que tú comentas, mientras que López Miras, bueno, pues nada más que por los 9 años que lleva de presidente, tiene galones dentro del Partido Popular y tiene autonomía para negociar. En Vox siguen dependiendo de Madrid. Es cierto que ahora tienen ahí una relación un poco más cordial ambos partidos. Lo notamos porque Abascal ha dejado de atizarle a Feijóo, pero aquí no tienen autonomía para decidir. Aquí al final piden indicaciones a Madrid, al núcleo duro del partido, y ellos deciden. Todo apunta, porque ya lo dijo la consejera López Aragón, que en fin, que julio va a estar dedicado a presupuestos. Es porque cuando tienen esa previsión es porque ya hay por lo menos un compromiso verbal de que, oye, vamos para adelante, porque es un tema además prioritario. Una necesidad, más que es una necesidad. Casi. El tema de las prótesis, ¿de alguna forma va a desgastar al Ejecutivo de López Miras? Hombre, no es precisamente una buena noticia. Y no es un caramelo. Y además es de esas noticias que calan en la población, porque no es... En fin, tú puedes dictar decretos y medidas que, bueno, se sustancian a largo plazo, puedes ver que funcionan bien, pero hay que dejarle su tiempo. Esto es de esas noticias que hacen daño. La ventaja para López Miras en este aspecto es que, al menos al día de hoy, no se han alcanzado responsabilidades, inmersiones en la trama de políticos, lo cual no es decir mucho, porque, claro, alguna responsabilidad política hay vigilando, que se dice, ¿no? Y tal. Pero es verdad que no hay ningún político puesto en la nomenclatura. El informe de la UDEF que aparece. Sí. ¿No? Entonces, eso es una cierta ventaja, también es en lo que se escuda el gobierno, decir, oiga, esto en cualquier sitio puede aparecer unos cuantos corruptos que montan un tingladillo y ahí van funcionando. Pero es que, claro, aquí esto trasciende porque puede ocurrir que algunos enfermos pues hayan visto afectados, no es cosa baladí. Vimos que en la pandemia dimitió o tuvo que dimitir el consejero Villegas porque se había vacunado y había una responsabilidad directa de un político que había actuado en contra de lo que exigía la población, y aquello era infraganti. Y por lo tanto, aunque era una cuestión bastante menor que de la que ahora estamos hablando, pues ahí había una responsabilidad política directa. Aquí, muy confiado debe estar López Miras cuando ha nombrado consejera a la que era gerente del Servicio Murciano de Salud. Por lo tanto,
yo creo que confían en que no afecte al estamento político, pero de alguna manera claro que lo afecta, porque ellos son los responsables de vigilar la buena gestión de lo que ellos administran. Sí, totalmente de acuerdo. Y además es que aquí hay una cuestión esencial. Y es que este caso no se da durante 6 meses, ni 1 año, ni 2, que son 7 años, donde además hay personas con responsabilidades políticas que han tenido también responsabilidad dentro de la estructura del Servicio Murciano de Salud, pues para intentar, por lo menos, fiscalizar, controlar, porque además no se nos escapa que el Servicio Murciano de Salud es un pozo sin fondo. Es decir, la deuda regional, gran parte, se la debemos achacar al Servicio Murciano de Salud. Los políticos siempre se escudan en que, bueno, es que la necesidad es una prioridad, o sea, la sanidad es una prioridad, la salud, el tema... aquí no se puede escatimar un céntimo siempre que afecta a la salud de un ciudadano, y entonces ahí, pues bueno, pues se hacen cosas, y aquí hubo gente que presuntamente hizo cosas feas durante mucho tiempo con personas que, bueno, ahora están en puestos políticos que estaban en la estructura del Servicio Murciano de Salud, y oye, y alguna responsabilidad tendrán. Y además estamos hablando que no fueron pocos meses, no fueron pocos euros, son la UDEF de momento dice que 6,9 millones. Ha pedido un peritaje para hacerlo, para calcular con exactitud el agujero, pero bueno, alguna responsabilidad deben tener. Más la sanitaria, yo creo que ahí es una cuestión donde nosotros, por lo menos en La Verdad, lo estamos tratando con mucho rigor, mucho cuidado, con mucho respeto también, porque bueno, hay que determinar, afecta a la salud, no es cuestión de alarmar, es un asunto bastante feo, porque hay está más claro es el fraude económico. Sí, el fraude económico, pero desde luego también hay, desde mi punto de vista, y aunque el gobierno insiste en que no, también hay una afectación a la parte sanitaria. A la salud de determinadas personas, porque por desgracia o por fortuna, gracias a los avances de la medicina, hay mucha gente que vive gracias a los STEM. En cualquier caso, el gobierno argumenta que fue él precisamente el que puso en manos de la Fiscalía y en manos de una denuncia este asunto, diciendo, hombre, sí. Es cierto, es cierto, pero es que ya no podían mirar, no podían mirar para otro lado. Es decir, el asunto ya era de sobra conocido. Habían saltado las alarmas y claro, ya tienes que ir tú a denunciar, porque además es que es lo lógico también, tienes el perjuicio, te lo están ocasionando a ti, ¿no? Pero bueno, que eso está muy bien, pero es que usted ha estado 7 años, han estado pasando cosas y nadie se enteró. Eso es una trama muy sostenida en el tiempo, y es algo que por fuerza implica a tanta gente, directa e indirectamente. Hay una serie de supuestos que hay que mantener para funcionar ahí, incluso de los que no están implicados, hay que pasar por determinadas personas, por determinados cauces, que es bastante difícil que alguien no se haya acocado de que existía esto. O lo han dado como mal menor, o no le han dado importancia, o había alguna complicidad de otro tipo, pero es verdad lo que dices, de que no es una cosa... El caso Mascarillas de Koldo y compañía se produjo en un momento y a los 5 minutos ya estaba por ahí la gente cascando, porque había muchos funcionarios y mucha gente que tenía que hacer obligadamente determinadas cosas que eran muy sospechosas. Y si miramos cualquier otro caso de corrupción de los que ahora están de moda, pues es verdad que hay algunos que vienen de muy atrás, pero no son tan... El nicho de las... que es una cosa muy concreta, no es todas las compras del Servicio Murciano de Salud, sino que es un nicho muy concreto. Entonces localizados es muy difícil. A 2 personas muy concretas, ¿no? Que son las que en principio... Lo que pasa que también y en un centro sanitario concertado. Mira, hay motivos para el debate político, eso está claro. Sí. Es verdad que no hay un remate, al menos con los datos que ahora en este momento se conocen, no hay un remate evidente en el que a la estructura política pueda ser directamente inculpada, ¿no? No hay un protagonista que esté a la cabeza, político que esté a la cabeza de esto. Sencillamente que pues han dejado que se pervierta ese servicio. Bueno, entonces la oposición tampoco está, por lo menos la oposición socialista, en condiciones de ponerse muy exigente. Por esto que decimos de las mascarillas y de otras cosas. Es un poco la contraargumentación del debate. Hombre, claro, ¿no? Pero bueno, y vosotros que habéis hecho con las mascarillas, ¿no? Claro, yo no quiero ponerme en el rollo de los partidos entre ellos, que si tú más, pero es verdad que los argumentos que sirven, que el PSOE esgrime a nivel nacional, en algunos de estos casos,
pues servirían aquí para que no los utilizara. Es decir, no sé. Ya veremos. 30 segundos, Gregorio. Bueno, a ver, vamos a estar expectantes. Ya sé que la región no está paralizada por el tema del debate, pero bueno, nosotros sí tenemos la obligación y bueno, también nos gusta un poco, ¿no, Ángel? También nos gusta estar pendientes de estas cosas. Nos divierte. Que nos divierte, nos da un poco de vidilla. No hace daño a nadie. ¿Algún titular mañana en vuestros periódicos? Yo creo que el morbo está más que en la Asamblea, esta mañana, en el Ayuntamiento de Murcia, donde está el debate por el asunto Guillén, con Ginés Ruiz Maciá, digamos, recusado. Se pide la reprobación, lo veremos. 10 de la mañana, María.